y le aviso, le confirmo. Entonces lo transmites también en Facebook, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Sí, ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos siguen, a las personas de Latinoamérica. Eh, Hoy, sábado 27 de junio del año 2020, pues iniciamos nuevamente este ciclo de entrevistas que llevamos a cabo todos los sábados con distintos invitados, pues que el instituto ha hecho contacto, ¿no? Esta vez tenemos a un invitado muy especial que viene de la Ciudad de México, el profesor Guy Pierre Tu. Es un profesor pues magnífico, es psicoterapeuta, es artista plástico y pues hoy nos va a estar pues, pues dotando pues de una rica entrevista que vamos a compartir en escasos minutos. Vamos a esperar que la gente vaya ingresando a la plataforma para poder iniciar. Okay. Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando. Uh, Vanego, Milker, Gabriel, que siempre nos siguen. Eh, Quiero entonces presentarles al profesor Guy Pierre. El profesor Guy Pierre es un psicoterapeuta gestal formado en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal de México. Cuenta con la especialidad en enfoque rogeriano, manejo de sueños y enfoque holístico, salud y enfermedad en la gestal. Es maestro de IHPG México. Ahorita, bueno, nos conversa un poco, donde da supervisión avanzada desde 1996. Ha creado la especialidad de manejo de grupo en psicoterapia gestal y la especialidad de trabajo a la frontera. Imparte entrenamiento en diferentes sedes de la República Mexicana, como en Francia, en el Instituto Francés de Terapia Gestal, donde es docente invitado, además. También ha impartido en el 2004 eh, en la Universidad de Verano de Terapia Gestal, ha impartido en el trabajo grupal, ¿no? Facilitó un grupo de terapia con seropositivos en la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA entre 1996 y 2008. Ha impartido diversos cursos en el ITAM, en el UAM. Colabora con el Círculo de Estudios en Psicoterapia Existencial de México. En 2008 imparte diferentes talleres de capacitación para el personal de la Secretaría de Desarrollo Social y ha presentado su trabajo a diversos terapeutas y en diversos congresos en Francia, España, Perú, Brasil y México. Como pintor, además, cuenta con exposiciones individuales y numerosas exposiciones colectivas desde 1975 en diferentes países como Francia, Inglaterra, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Eh, bueno, recientemente, bueno, ni tan recientemente, pero el profesor ha diseñado la portada de varios libros dedicados a la psicología. Su instalación, La Tribu, ha sido expuesta durante un año en 10 diferentes estaciones del metro de la Ciudad de México. En el año 2005 ha impartido 2 talleres. El primero, la desestructuración del proceso creativo para artistas multidisciplinarios en el Centro Nacional de las Artes, invitado por la compañía del teatro El Hueco. Crea e imparte el curso Ser y Hacer en el Centro Nacional de las Artes a los estudiantes de licenciatura entre el año 2006 y 2008. Y bueno, recientemente, ahora sí, el 2017, pues, presenta la exposición Mandala, una estética terapéutica, en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. Más recientemente presentó
en la sede del antiguo Senado la muestra Mandala, un instrumento de paz. Bueno, yo particularmente vi su trabajo en su página web, su trabajo de mandalas, y me quedé pues impresionado. De verdad es estupendo, Gracias. brillante. Profesor Guy Pierre, buenas noches. Sea bienvenido a este espacio. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el poder del arte, ¿no? Como, el poder del arte ante la crisis. Pero, eh, digamos, como para hacer algo puntuales, ¿no? Con respecto al tema. Profesor, ¿qué es para usted el arte? Es una pregunta fácil de entrada. Ah, pues yo sé que son junguianos, entonces estaría tentado de dar la respuesta de Jung, pero no voy a caer en esta tentación. Pero para mí el arte consiste en una expresión sensible y creativa que emana tanto del ser humano, de un ser humano, como de su entorno y de su cultura, y que viene como en respuesta a una situación que vive tanto el artista como el medio social en el cual se desenvuelve. Eso es lo que podría decir sin caer, te digo, en la tentación de decir que es una representación del inconsciente colectivo. Ah, sí. Y podemos conseguir de repente una relación entre arte y psicoterapia, ya entrando en nuestra materia. Sí, definitivamente, porque el arte trabaja mucho con la sensibilidad, es decir, que trabaja con todo lo que es el terreno de las sensaciones, de las emociones, y trabaja con crear algo a partir de eso que se siente. Entonces, la psicoterapia hace algo absolutamente similar. Un buen psicoterapeuta debe de ser sensible, debe de ser consciente de sus sensaciones y sus sentimientos para acompañar con mucha habilidad y, como decir, eficiencia y ergonomía el paciente que está con él. Entonces, los veo como muy similar. Sí, en ese sentido, habla usted pues de ese poder que tiene el arte, ¿no? Para poder transformar o acompañar a ese paciente durante su camino, ¿no? Su proceso terapéutico. ¿Cuál es el Sí. poder que tiene el arte en sí? Bueno, el arte como es un instrumento de expresión, va a ayudar, ¿no? Sobre todo cuando está hecho con un interlocutor, que bueno, en nuestros casos es un terapeuta, pero cualquier expresión artística, creativa, va a permitir a la persona tomar conciencia de lo que le está pasando y desarrollar todavía más conciencia de cómo enfrentar las situaciones que vive. Entonces, por lo tanto, es terapéutico, porque siempre, cada vez que se hace una expresión artística, hay un aprendizaje, hay una creación y hay un momento terapéutico, Mm. sanador. Uh-huh. En su experiencia como psicoterapeuta, digamos que usted ha podido pues trabajar con distintas técnicas o áreas del arte. ¿Todas funcionan de igual manera? ¿Hay pacientes que responden mejor a una? ¿Cómo se da eso? He trabajado un tiempo con grupos que llamaba Arte y Crecimiento. Y la idea era que pudiéramos, a partir de una tarea, ¿no? A partir de un tema que se escogía para el grupo, expresar, pero en diferentes tipos de expresión. Podría ser expresión corporal, podría ser danza, música, podría ser poesía, podría ser pintura, podría ser lo que era lo más adecuado para la persona que se expresara, y a la vez lo que buscábamos es salir de la, de la expresión acostumbrada.
Por ejemplo, yo también cuando manejaba estos grupos, usaba, o sea, cumplía con la tarea, ¿no? Con el tema que había que hacer y trataba de usar lo menos posible la pintura porque es el tema, es el terreno en el cual me siento más hábil, vamos a decir. Entonces, cuando yo tenía que hacer, no sé, un poco de una expresión dramática, un poema o una canción o una expresión corporal, era mucho más difícil, pero me permitía descubrir más cosas de mí porque salía del terreno y de mi expresión acostumbrada. Claro, claro. Eh, Ahora, digamos que entrando un poco más al tema que nos convoca el día de hoy, sobre la crisis, ¿no? ¿Cómo el arte de repente puede ayudarnos a transitar esta crisis? Bueno, la crisis que estamos atravesando ahora con la pandemia es una crisis que va a generar muchas, que nos va a confrontar con muchas situaciones que no tenemos la costumbre de enfrentar. Una de ellas es estar encerrados. Estar encerrados puede generar mucha ansiedad, ¿no? O sea, lo vemos cuando, no sé, hace mucho que no voy a un zoológico porque me pone triste, pero cuando me acuerdo de esas escenas de leones encerrados en su jaula y que iban de un lado al otro de la jaula, como porque no es su función natural. La función natural de un ser humano no es de estar encerrado y además no es de estar encerrado solo o solo con las mismas personas. Entonces hay un generador de ansiedad ahí con esta situación y esta ansiedad se puede manifestar de muchas maneras. Puede uno somatizar. Hay una ansiedad positiva que es la ansiedad de anticipación, pero en la situación que estamos viviendo ahora no podemos anticipar porque no sabemos cuándo terminará. Entonces no sabemos qué va a pasar a futuro. No podemos hacer proyectos tan sencillos como proyectos de dónde vamos a ir de vacaciones, qué vamos a hacer el próximo mes. Eso no lo sabemos. Entonces la ansiedad se acumula porque no hay tampoco una manera de construir algo tranquilizador a futuro. Entonces, lo que yo veo principalmente es que la situación que estamos viviendo ahora es un gran generador de ansiedad y que puede incluso somatizar en ciertas personas. Sí, sí, sí. Y cómo el arte podría ayudarnos, ¿no? Bueno, a trabajar esa ansiedad y, pues encontrar un efecto terapéutico, ¿no? Sí, bueno, siempre me ha interesado mucho la línea junguiana, pero bueno, como bien dijiste en mi presentación, soy gestaltista, ¿no? Y algo que usamos mucho como gestaltista es, en lugar de aplacar un síntoma, en lugar de negarlo, es darle voz o darle una representación. Entonces, si por ejemplo me siento con mucha ansiedad y mi terapeuta me dice, bueno, ¿podrías plasmar en un cuadro tu ansiedad? Es interesante porque al plasmarlo voy a dejarla que se canalice en una expresión y esa simple expresión va a bajar mi ansiedad. Va a ser muy interesante el fenómeno, pero así es como funciona. Uh, Cuando decimos plásmalo, podemos decir también dale voz. ¿Qué dice esta ansiedad? Entonces, ahí ya se vuelve más como teatral. Y la voz de la ansiedad, imagínate, es como el teatro de lo absurdo, ¿no? Y ahí la ansiedad se pone a hablar y a decir cosas, o podríamos decir que incluso estas expresiones podrían corresponder a como vomitar algo no digerido, algo que se queda no digerido, que se queda atorado ahí. Entonces esta simple expresión alivia, ¿no?
puede ser escribir un poema, puede ser haz una escultura con esta ansiedad, represéntala a través de tus movimientos. Todo eso va a ayudar, porque muchas veces tenemos dificultad en expresar cosas que que no tienen exactamente palabras, pero pueden pasar por diferentes expresiones. Por eso la pintura es práctico, la danza, la música, incluso para las personas que saben tocar un instrumento, ¿no? Es muy como útil plasmarlo y hacer lo que se exprese y que se canalice a través de una expresión. Sí, digamos que el efecto terapéutico se origina justamente en la realización de la actividad Sí, artística. sí. Pero no hay un, digamos que en este caso, desde la terapia gestal, no hay un análisis más profundo del inconsciente o de lo manifestado a nivel simbólico en el arte, sí, en esa producción artística. Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos una visión del inconsciente como los junguianos. O sea, para un gestaltista no hay un inconsciente, hay una conciencia latente. Es diferente, no está tanto en desacuerdo, porque es como si podríamos decir que es algo que se encuentra, para utilizar un término junguiano, en la sombra, pero podemos ir a ponerle luz a esa sombra. Entonces no es inconsciente, es conciencia latente, es accesible. Entonces, desde ahí nosotros lo que promovemos es la ampliación de la conciencia, es decir, ponerle más luz a estas zonas que no tienen luz y que precisamente en terminología junguiana llaman la sombra, ¿no? Y ahí se van a encontrar tanto los contenidos como de resistencia, de represión y todo eso, pero también se van a encontrar muchos talentos y muchos recursos. Entonces, para mí no hay un desacuerdo, es solo en la forma de nombrarlo. Entonces, no podríamos decir que una terapia es menos profunda que la otra, solo que no lo nombra de la misma manera. No tenemos el mismo vocabulario. Es como si dijéramos que un chino es más profundo que un alemán. No, solo hablan dos idiomas diferentes y necesitan un buen traductor, un buen intérprete. Y yo cada vez más veo que somos más hermanos que antagónicos. Sí. Bueno, de hecho, la crisis del coronavirus de alguna manera nos ha, nos ha dado el mensaje de que somos un colectivo, ¿no? Y lo que le pasa a uno nos puede pasar a todos. Sí, sí, la crisis, de hecho, si hablamos de la crisis, no solo trae cosas negativas, casi traen también cosas positivas, ¿no? Y bueno, no estoy negando las partes negativas como la ansiedad, pérdidas de empleo, uh, ¿cómo decir? Agresiones que pueden empezar a aparecer y ha incrementado las agresiones en las parejas y hacia los niños, en las familias que están encerradas. Eso es cierto que existe, pero hay también una parte positiva. Es una oportunidad de, como cuando llega el invierno, para usar simbología más junguiana, es decir, es una oportunidad de hibernar. Y cuando estamos hibernando, vamos como descubriendo cosas o desarrollando habilidades que en la rutina acostumbrada no tenemos tiempo para mirarlo. Es como si estás en un tren que va muy rápido y que vamos a ponerlo de Lima a México, y que tú sabes que a dónde llegas. Si de repente este tren se detiene, que es lo que ha pasado con nuestra vida actualmente, pues puedes bajarte un rato y ver ese nuevo paisaje a donde nunca se te hubiera ocurrido ir. Y ese paisaje te puede atraer, te puede dar muchos aprendizajes, muchos descubrimientos, cosas que son súper valiosos. Por lo pronto, así es como lo estoy viviendo yo. Tengo más tiempo
para dedicarme a cosas como el ejercicio, la meditación, la lectura, que cuando estoy en mi rutina de trabajo acelerada, no tengo tiempo de bajarme a una estación que no pensaba conocer. Sí, Entonces, bueno, de alguna manera también esta situación nos ha hecho autoexplorarnos un poco más, ¿no? De manera forzada quizás para algunos, pero para otros de una manera más bien positiva, ¿no? sí, Eh, por lo pronto, gracias a eso estamos hablando juntos. sí, ¿no? Qué Hemos bien. descubierto que podemos hablar con gente, no sé, yo estaba hablando con alguien de Australia, ¿no? Qué maravilla, o sea, no tienes que ir hasta Australia para poder hablar con alguien. Y aquí estoy hablando en Perú con alguien de Colombia. Es fascinante, ¿no? Es una facilidad que que siempre estuvo disponible, accesible, pero nunca la usamos tanto. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que había pensado, ¿no? Importantes, ¿no? Con esto del coronavirus era aprender otro idioma, porque inevitablemente vamos a tener que empezar a conversar entre nosotros a nivel virtual, ¿no? Sí, sí, aprender otro idioma. ¿Cuál otro idioma estás aprendiendo? Ah, bueno, italiano, pero ese es otro. Y yo he notado que también hablas alemán. Ah, más o menos, un Ein poco. bisschen. Sí, sí. Ok, ok, pues sí, siempre es importante aprender otro idioma, que a veces es una metáfora de lo que estamos aprendiendo a hacer hoy. Es aprender a expresarse de una forma diferente. ¿Sabes? Lo podríamos colocar en un otro idioma, pero no sé, yo estoy también descubriendo con mi pareja todas las maravillas de cómo podemos ampliar nuestro repertorio gastronómico, haciendo nuevas Ah, recetas en la cocina. sí. Ahora, profesor, el título completo de esta presentación, ¿no? Comentaba, ¿no? Decía, el poder del arte ante la crisis, pero luego sigue, el valor de una vida estética. ¿En qué consiste esta vida estética? Una vida estética, bueno, la estética viene de Baumgarten, siglo XVIII, es otra de estas ideas de vanguardia a la cual todavía no la entendemos. O sea, tenemos más de 2 siglos tratando de entender eso y no lo sabemos muy bien aplicar, pero a mí se me hace muy interesante todo este movimiento que existe en psicoterapia hoy para restaurar la idea de la estética. La estética viene del griego, de la palabra estética que quiere decir sentir, y es lo que proponía Baumgarten era acceder al conocimiento no solo de manera lógica, pero también de manera sensible. Eso se consideraba y todavía hoy se considera como una ciencia menor. Pero si yo agarro mi vaso de agua ahora, lo voy a mover usando mis órganos de sensación y sensibles para saber en qué momento no se va a tirar, para llevarlo a mi boca. Eso es igual de importante que el conocimiento lógico. Es decir, que si en lugar de solo dedicarnos a aprender teorías y teorías y teorías y técnicas, además aprendiéramos el arte de ser sensible y de estar vivo, porque si hablamos de estética, hablamos de vida y hablamos de una vida sensible, es decir, una vida que permite el sentir, que incluye a veces el dolor, no solo el placer. Es decir, pasa con la sensibilidad a nivel psicológico lo mismo que pasa con la sensibilidad a nivel corporal. Es si gracias a mi cuerpo y a lo que siento, cuando siento un dolor, sé que tengo un mal que tengo que atender y cómo atenderlo si voy a ver un médico. Gracias a esa sensibilidad voy a saber cómo hablar con mi terapeuta y gracias a la sensibilidad de mi terapeuta voy a recibir una intervención que me va a ayudar a solucionar
esta sensación, este dolor, ¿no? De hecho, tenemos una bella expresión. Nosotros decimos que cuando un dolor aparece a la frontera contacto, es decir, cuando aparece con una otra persona, gracias al apoyo de otra persona, entonces cuando un dolor aparece a la frontera contacto se transforma en belleza. Y de esa belleza hablamos. No estamos hablando de la belleza del salón de estética. Estamos hablando de la belleza de la expresión. Y la estética es importante no solo porque contiene toda esta herramienta de saber recuperar el sentir, validarlo, tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? De hecho, si te fijas, la palabra anestesia tiene la misma raíz, es lo contrario de la estética. Algo anestesiado es algo anestético, es algo insensible. Entonces, a veces recurrimos a anestesiarnos, sobre todo cuando tenemos dolores demasiado profundos, como un duelo, como el enfrentamiento con una enfermedad o una situación de crisis como la que estamos viviendo. Hay gente que tiende a anestesiarse para no sentir el dolor. Pero lo interesante de eso es que gracias a volver a sentir el dolor se hace un ajuste creativo mejor, más adaptado a la situación. Entonces, la estética no solo contiene la parte sensible, contiene también la parte de creación. Es decir, gracias a lo que siento, voy a poder crear una mejor forma. De hecho, es interesante porque la estética se fue más al terreno del arte que al terreno de la psicoterapia. Y es importante que hoy la recuperemos como terapeutas, porque es muy importante como terapeuta tener muchas teorías y muchas técnicas, pero si uno está desprovisto de sensibilidad, si uno no está como consciente de su proceso personal, difícilmente va a poder acompañar a otro y difícilmente va a poder tener una intervención que sea ergonómica en el sentido más adaptada para el paciente que está enfrente. Entonces, un terapeuta necesita también manejar la estética como lo manejamos los artistas. O sea, tener técnicas en arte nos va a llevar a hacer cosas decorativas. Eso no necesariamente es arte. Pero cuando a la técnica le añadimos el instrumento sensible, se vuelve arte, ¿no? Por eso cuando muchas personas dicen, ¿y por qué eso es arte y eso no es arte? Pues es que hay una parte que es expresiva y una parte que es solo una imitación de la realidad, es solo algo que queda plano y que no genera una emoción y una impresión en la persona que lo contempla y en la persona que lo hace. Entonces, por eso la estética es fundamental en la vida de hoy. Yo creo que muchos problemas de nuestras sociedades vienen de una falta de estética. Tenemos grandes especialistas, grandes tecnócratas desprovistos de sensibilidad. Si a la vez con estas grandes habilidades que tienen a nivel técnico y a nivel teórico, le podrían añadir la parte sensible, podrían ser mucho más cuidadosos, ¿no? Y hablo de los economistas, los financieros, los sociólogos, los políticos. Si a eso le añadirían un poco de sensibilidad, podríamos tener unas intervenciones mucho más adaptadas al contexto que estamos viviendo hoy. Entonces, por eso es importante la estética. No sé si fui claro. Sí, sí, por supuesto, profesor. Eh, me llama un poco la atención eso que dijo de la importancia que tiene la estética dentro de la psicoterapia, y en especial también con el psicoterapeuta. ¿Cuál es el riesgo de que un psicoterapeuta no maneje o no trabaje su estética?
Pues el riesgo es que pierda al paciente, como dicen los cirujanos cuando les falla la operación, ¿no? Ya perdimos al paciente, ¿no? Es decir, que en lugar, ¿no?, de trabajar de manera sensible, trabaja de manera fría, de manera, ¿no?, como alejada de la realidad del paciente. Cuando soy sensible, escucho mejor a la persona que está enfrente de mí. De hecho, en nuestra entrevista, soy sensible a cómo me haces las preguntas y cómo reaccionas a lo que te estoy contestando. Si eso lo hacemos cuando estamos frente al paciente, vamos a usar con mayor puntería nuestras herramientas técnicas y teóricas. Entonces es peligroso que un terapeuta no tenga un buen manejo de lo estético, porque también por eso existen los espacios de supervisión. Por eso es importante que un terapeuta siga en un proceso personal de terapia. Todo el tiempo tenemos que restaurar las zonas anestesiadas que tenemos en nosotros. Hay que ir a despertarlas. Porque si hay anestesia es que hay dolor. Y si hay dolor y anestesia, yo no voy a tocar estas partes con mi paciente. Sabemos hoy que uno de los elementos más importantes en la psicoterapia es todo el trabajo que se hace a partir de la autorrevelación del terapeuta, pero una autorrevelación desprovista de sensibilidad, bueno, desprovista de estética, puede como desplazar el interés hacia el terapeuta más que hacia el paciente. Entonces hay que saber usar este instrumento tan delicado como lo es la autorrevelación, con sensibilidad. Sí, sin duda, profesor. Yo, bueno, cuando usted mencionaba las diferencias entre la terapia gestal y la psicoterapia junguiana, yo me imaginaba uno de sus mandalas, ¿no? De hecho, Sí, y me situaba de repente situaba la psicoterapia junguiana en un extremo y la psicoterapia gestal en otro, pero siempre van y se encuentran en el mismo punto, ¿no? En el mismo centro, que sería pues el trabajo terapéutico en sí, ¿no? Con el paciente. sí, sí. Sí, o sea, vamos a decir que partimos del mismo objetivo, es decir, ayudar al paciente que está con nosotros, ¿no? Si como terapeuta Gestalt me doy cuenta que puede ayudar a este paciente dibujar un mandala, le voy a pedir que lo haga. Pero es un recurso que no uso tanto como lo podrían usar, como lo podría usar un junguiano, porque podríamos decir que en las intervenciones terapéuticas a partir de la estética hay muchísima poesía, hay muchísima sensibilidad y ese discurso, este intercambio, nosotros ponemos mucho énfasis en el trabajo relacional en la terapia, en lo que pasa entre el paciente y el terapeuta, ¿no? De la misma manera que en otras escuelas están pendientes de la transferencia y contratransferencia, ¿no? Entonces, pero nosotros en lugar de decir que eso hay que deshacerlo, pensamos que es algo que hay que usar porque ahí se encuentra el material valioso. Cualquier transferencia y contratransferencia es una herramienta y un recurso muy poderoso. Sí, bueno, me perdona que tengo un poquito de mala conexión, pero Sí. bueno, cosas que pasan en... Uh-huh. Profesor, estoy revisando los comentarios en el grupo de Facebook Sí. y hay muy buenos comentarios. Primero, bueno, saludos desde todas partes de Latinoamérica.
Sí. Argentina, Colombia, Chile, Perú. Y bueno, eh, nos comenta Julio Quinto, dice, ¿qué nuevas formas de arte se han integrado en los últimos años a la psicoterapia gestal o a la psicoterapia en general? ¿Qué nuevas formas de arte se han integrado a la psicoterapia Gestalt? Sí, correcto. Mm, Pues es que como la psicoterapia evoluciona con su época, ¿no? Si nos acordamos bien, um, la época del psicoanálisis, en la época del psicoanálisis aparece el surrealismo, ¿no? Y cuando se publica eso de los sueños, la vía regia al inconsciente, pues la pintura en esta época se vuelve surrealista, se vuelve la representación de los sueños, se vuelve como algo que va directamente con lo que llaman el inconsciente, ¿no? Aunque no estoy de acuerdo con la palabra, pero lo puedo validar porque, bueno, es de otra época y entiendo muy bien la buena intención que está atrás de ahí. Pero cuando hoy estamos, por ejemplo, en una situación muy interesante porque estamos confrontados a problemas ecológicos. Estamos también confrontados a problemas sociales que, bueno, estamos cada vez más al estrecho en nuestro planeta, somos cada vez más. Entonces, se dio un tipo de evolución en la psicoterapia que a mí me parece muy interesante, es la psicoterapia se va cada vez más hacia una dirección relacional, más que antes. ¿Por qué? Porque la necesidad social de hoy va más hacia eso. Uh, y entonces es interesante porque el confinamiento habla precisamente de o escasez de relación o sobra de relación. Porque si te quedas encerrado solo vas a sufrir por una escasez relacional de estar con otras personas, ¿no? Solo vas a estar con otras personas como lo estamos tú y yo a través de una pantalla, pero va a faltar el contacto físico. Uh, pero si estás en una casa con siempre las mismas personas, vas a empezar a querer ver otras personas. Entonces es también un problema relacional. Y cuando hablamos de lo relacional y la ecología, que es un tema muy presente hoy y algo que nos alarma, podemos añadir a eso la ecología interhumana. Es decir, que mi forma de ser no es única y tan estable. Es una forma que es dictada por mi entorno humano. Es decir, hay entornos a donde yo me puedo volver alguien que es muy enojón, porque son entornos que no permiten el enojo o que son entornos muy agresivos. Y hay entornos a donde eso desaparece totalmente, ¿no? El que es el enojón en una familia, tal vez cuando entra en otra familia, es el simpático, el bromista, que es la fiesta, ¿no? De la reunión. Y eso es interesante porque lo podemos ver que es una relación completamente de co-creación entre el ser humano y su entorno humano. En esta construcción intersubjetiva vamos a desarrollar diferentes roles y diferentes formas de responder. Entonces yo creo que eso es lo que estamos mirando con mucho más atención últimamente. Estamos como poniendo el énfasis en eso y creo que todas las escuelas de psicoterapia, incluso el psicoanálisis, el psicoanálisis contemporáneo, de hecho, se llama psicoanálisis intersubjetivo. Es interesante, ¿no? La Gestalt contemporánea se llama Gestalt relacional, ¿no?
Entonces, ya estamos más confrontados de que esta idea del yo fijo, ¿no? Cerrado, que no depende del entorno y que no se co-crea con el entorno, eso ya es una idea que no existe hoy y que estamos como mirando con mucha más atención. No estamos negando que hay partes de la historia del paciente, pero estas partes de la historia del paciente se actualizan con un entorno que lo dispara, ¿no? Yo que, por ejemplo, nací en Argelia, que soy francés y que he vivido este trasplante en mi infancia, donde me dijeron en Argelia, eso no es tu país, y luego me mandaron a Francia y allá me dijeron, eso no es tu país. Soy particularmente sensible a la no pertenencia. Entonces, la menor señal de no pertenencia puede venir a la vez de mi historia, pero viene también del entorno que me lo señala, ¿no? Es como si estoy en un mercado en México y me dicen, usted no es de aquí, yo lo recibo una vez más como, una vez más, yo no soy de aquí. Y entonces, bueno, gracias a todos los procesos terapéuticos que he vivido, yo no sé cuántos años de terapia tengo, pero bueno, yo creo que más que Woody Allen, pero gracias a eso, pues ya no hay una herida tan profunda, pero siempre se dispara con algo que está sedimentado del pasado y algo que está presente aquí y ahora. ¿Sí? Entonces es muy interesante, mira, es fascinante. Si quieres, hablamos de eso, pero necesitamos como 3 días. Grandioso, profesor. A ver, aquí me dice, por ejemplo, sigo leyendo los comentarios y me dice Josué Zambrano, dice, ¿qué papel juega la ideología en el desarrollo estético del terapeuta? Ah, si entiendo bien, la pregunta tiene que ver con el estilo y con la cultura y con los introyectos que puede tener el terapeuta, ¿no? Que es algo también en el cual hay que poner mucha advertencia. Es decir, nuestra forma de sentir también es educada. Hay culturas que niegan la expresión del enojo y hay culturas que niegan la expresión del afecto, porque el enojo es demasiado agresivo y en otras culturas el afecto es demasiado meloso, demasiado manipulador. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de conciencia para saber cómo nuestra cultura imprimió una forma de expresión que no da validación a otra expresión. Es decir, que no respeta la cultura del paciente que está enfrente de nosotros. Por eso creo que es importante viajar o, como tú bien lo dices, aprender otro idioma. Es que es muy interesante hablar otros idiomas. Yo me siento como si estuviera a ratos actuando, como si fuera un actor de teatro, pero muy en su papel, muy poseído por su papel. No hablo de la misma manera en francés que en inglés, que en español o con mi poquito de alemán que tengo, ¿no? Porque también tengo un ahijado en Alemania y entonces hablo un alemán, bueno, vamos a decir que mastico un alemán o maltrato un alemán. Entonces, eso me hace ver que cada idioma tiene diferentes maneras, cada cultura tiene diferentes maneras de expresarse. Por ejemplo, en inglés y en francés no se enamora uno, se cae en amor. Si tú, cuando hablas, piensas que enamorarse es caerse, tiene una connotación muy fuerte. Entonces, claro que lo ves peligroso. Es algo que si yo no entiendo la cultura de mi paciente, y ahí voy a usar una terminología más de pintura de casas, es si yo no reconozco bien el pantone de mi paciente,
¿sí? El Pantone, que es esta cosa de los diferentes colores y cómo están compuestos, no voy a poder seguirlo. Y cuando no lo puedo seguir, es mejor hacer una intervención que diga, ayúdame a seguirte, porque en este momento me estoy perdiendo. Y el paciente va a decir más de su color, de su sentimiento y de su expresión. Eso es fundamental. Otra vez es del terreno de la estética. Sí, no, de lujo. Bueno, los comentarios son impresionantes también. Eh, por aquí nos pregunta Daisy, ¿no? Daisy Decker. Nos dice, Sí, ¿cuál podría ser el papel del cuerpo y el movimiento en la es Sí, perdón, profesor. Daisy, ha de ser Daisy de Bolivia, ¿no? No sé. Bueno, la importancia Ah, del papel del cuerpo es fundamental. O sea, ¿cómo, cómo sé lo que siento? Primero lo sé por una sensación física. Después lo traduzco en un sentimiento o una emoción. Pero primero me llega una sensación física. Es decir, tengo miedo, se me aprieta el estómago, pero más bien se me aprieta el estómago y eso es una señal que me dice que tengo miedo. Entonces, es interesante, el cuerpo es fundamental porque somos más que todo cuerpo. No hay que perder de vista la naturaleza animal humana, ¿no? Pero como somos civilizados, cultos, como aprendemos muchas cosas, como leemos, tendemos a perder esta parte de sensación, tendemos a minimizarla, a dejarla de lado, incluso anestesiarla. Por eso la recuperación de la dimensión estética es fundamental. Si yo me puedo como atrever a dejar sentir el cuerpo, ¿no? O sea, no sé, el martes hubo aquí un temblor bastante fuerte, sin ningún daño en la Ciudad de México, afortunadamente, pero es interesante todo lo que pasa a nivel corporal, porque hay una, era un temblor de 7.5, no es algo leve. Entonces hay una pérdida de equilibrio, ¿no? De repente la casa, la calle, el piso que pisas se vuelve inseguro. Imagínate, es lo más seguro que tenemos en el mundo es el piso y el piso de repente se vuelve inseguro. Entonces empiezas por un tipo de mareo, lo empiezas a sentir como si tienes como una náusea y crees que algo te cayó mal o algo que estás mal y después pasó otra cosa, es que nos dicen, quédense en casa, y cuando hay un temblor te dicen, sal de casa. Entonces, hay una contradicción, es como para volverse locos. Pero entonces el cuerpo de repente se siente como con ganas de activarse e ir hacia afuera y con algo que lo frena. Y esta contradicción se puede volver una estructura corporal uh, que permanece en el cuerpo, ¿no? Si pensamos en todas las historias que las personas han vivido, el cuerpo es un gran indicador de por dónde tienen que ir las emociones, ¿no? Incluso muchas veces confundimos los sentimientos porque no nos vamos suficientemente a la sensación. Hay un ejemplo que me parece fascinante, es si una familia va a un centro comercial con un hijo de 4 o 5 años, de repente pierden a su hijo porque se pusieron a mirar, no sé, unos objetos, unas cosas que les atraían y pierden al hijo. ¿Qué pasa la mayoría de las veces cuando recuperan al hijo? Se enojan.
cuando en realidad estaban asustados más que enojados. Pero el enojo es más permitido que la expresión del miedo, y tal vez más con un niño, que si uno vuelve a recuperar la sensación corporal, como es la pregunta de Daisy, en la sensación corporal voy a darme cuenta, ay hijo, qué miedo nos diste, te perdimos y no sabíamos dónde encontrarte, y de ahí pasa a una sensación de afecto, porque naturalmente cuando pierdes a alguien en esta condición, cuando lo vuelves a ver, lo único que quieres hacer es abrazarlo, porque lo recuperas. Pero si te estacionas en el enojo, que es un falso sentimiento, si no recuperas el poder de la sensación y la indicación que te da la sensación, no te vas a dar cuenta que había miedo, tristeza y afecto ahí cuando recuperas tu hijo. Y eso otra vez es el pantone de los colores de los sentimientos, que nunca es un sentimiento puro, siempre viene con algo más. Es decir, hay mucho miedo, hay un poquito de tristeza y hay mucho afecto. Ese es el color que experimentan estos. Pero eso está inscrito en nuestro cuerpo y es importante regresar al cuerpo. Entonces, la pregunta de Daisy me parece fundamental. Gracias. Sí, quizás, bueno, entendiéndolo un poco así, ¿no? Quizás hay que devolverle un poco de conciencia al paciente, ¿no? Sí, exactamente, de conciencia corporal, ¿no? Es que lo que pasó mucho en nuestra sociedad últimamente es que la gente actúa como si tuviera un cuerpo en lugar de ser un cuerpo, ¿no? Y más con esta es una tendencia en la cual todos caemos, ¿no? La tendencia en tener el buen cuerpo, en comer sano, en no engordar, en cuidarse, es una tendencia como se podría equiparar a lo que haces con tu coche. Es decir, tu coche quieres que sea bonito, pero tu coche lo tienes, pero no eres tú. Entonces, lo que estamos viendo últimamente es más un asunto de materialización del cuerpo, como tengo un cuerpo, como tengo un coche o una bicicleta o una moto. Pero cuando en lugar de tenerlo, me doy cuenta que lo soy, es diferente. Y en ese fenómeno podemos añadir algo mucho, mucho más complejo, que es la intercorporalidad, para poner el acento en el aspecto relacional. Es decir, el cuerpo que soy se maneja de diferente manera según quién está enfrente de mí, ¿no? Hay personas que nos pueden como impresionar o como asustar, y mi cuerpo se va a pensar. Hay personas que nos pueden atraer y mi cuerpo se va a relajar. Entonces, todo eso también está directamente implicado. La vida corporal es fundamentalmente una vida intercorporal. Y es muy interesante. Sin duda, sin duda. De verdad que hemos pasado una hora con Sí. usted, pero grandiosa, profesor. Ay, Eh, gracias. por ejemplo, aquí, bueno, la saludan desde Bolivia, eh, y, y bueno, quizás nos regala una última pregunta y Sí, sí, podemos, con mucho gusto. Tú tranquilo. podemos culminar el espacio. Entonces nos dice Indira, por ejemplo. Nos dice, entiendo la importancia de incrementar nuestra conciencia, pero ¿cómo la asocia al tema de la estética terapéutica? Pues la estética terapéutica habla de sensibilidad. La estética viene, como lo dije hace rato, de la palabra griega aesthesis, que quiere decir sentir. Entonces, claro que están directamente y estrechamente asociadas. Sentir es fundamental para nosotros para vivir. Es lo que nos permite mantener nuestro equilibrio, lo que nos permite caminar,
lo que nos permite comer con cuidado, pero no un cuidado de otra vez cuidar lo que uno come, las calorías y todo eso. No, si de veras como de manera sensible, me voy a dar cuenta de lo que me hace bien y lo que me hace mal. Es todo ese auge que hay actualmente acerca de la plena conciencia o el mindfulness, va por ahí. Es decir, si pudiéramos desarrollar más conciencia corporal, desarrollamos automáticamente más conciencia de sensación, más conciencia de sentimientos, y con eso estamos más amados para responder a las situaciones que estamos enfrentando a diario, como lo es esta situación de crisis que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias, profesor. De Pues verdad que ha sido muy nutritivo. Para que usted sepa, solo hay aproximadamente unas 75 personas viéndonos actualmente. oh, muy bien, muy bien. Para todos ellos, bueno, muchas gracias por quedarse pues, en esta transmisión. Hemos pasado realmente un rato muy agradable. El profesor Guy Pierre es, bueno, magnífico, ¿no? Eh, bueno, para despedir quizás el espacio, pues recordar, ¿no? Que vamos a estar todas las semanas haciendo estas tertulias, estos conversatorios o estas entrevistas con distintos analistas e invitados eh, que serán todos los sábados, pero el resto de las semanas pueden ingresar a distintas actividades que vamos a estar compartiendo. Por ejemplo, charlas sobre introducción a la psicología analítica, análisis del hilo rojo, el uso de la reterapia en la psicología junguiana. Hay muchísimas actividades que pueden disfrutar y enterarse en nuestra fanpage de Facebook. Entonces, bueno, a todos los que nos están escuchando, pues están todos invitados. También hay unos cursos que prontamente vamos a estar impartiendo con el staff de Leusis, con el equipo organizador. Pueden enterarse por allí. Hay un curso con el profesor Enrique Galán, Santa María. Hay otro curso con John Zapata y hay unos grupos de estudio de psicología junguiana con Roberto Beco y Milker. Entonces, bueno, a todos muchísimas gracias, profesor Guy Pierre. Pues muchas Agradecido. gracias por lo que hacen, porque bueno, lo que hacen puede ser terapéutico a través de estas pláticas, o por lo menos inspirador. Y les agradezco mucho y aquí estoy cuando quieran que platiquemos. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego, mucho gusto.